Y ante la gravedad de esta situación de alienación, somos exhortados, tanto desde la palabra de Dios, como también desde la propia realidad. Es decir, hay organismos públicos, multilaterales, organizaciones sociales, ambientales, que nos están convocando como sociedad, como ciudadanos, ciudadanas, a asumir un compromiso más firme para garantizar la vida de la naturaleza, porque está en juego nuestra propia vida en esto, ¿no? Y es un llamado que viene también a las iglesias desde los organismos multilaterales que presionan los estados y los estados presionan sobre las organizaciones, y tenemos en este sentido también un apelo global a un mayor cuidado de la casa común. Un dato que ha revolucionado la agenda pública mundial es el crecimiento exponencial de la población en los últimos 50 años, donde hemos pasado de 2,5 millones, miles de millones, a 6,5 miles de millones. Es decir, hemos crecido casi 3 veces en 50 años como población mundial. Esto también, si lo analizamos en relación a cómo ha ido incrementando la problemática ambiental en los últimos 50 años, podemos ver que hay una relación también entre el crecimiento de la población y el aumento de los distintos problemas vinculados al cambio climático. Hay una tensión muy fuerte en relación a la administración de lo que se llaman los recursos naturales. De manera que en estos últimos 50 años también ha crecido muchísimo el debate en torno a la ecología. Y la ecología aparece como una disciplina que nos permite pensar la relación de todos los ecosistemas, porque la idea es también poder aprender de la naturaleza, poder aprender de la madre tierra. Hay muchas respuestas sobre lo que deberíamos de estar haciendo en esta propia naturaleza, que debemos aprender de ella, ¿no? Es decir, la naturaleza ha estado aquí mucho más tiempo que los seres humanos y sobrevivió a muchas catástrofes. Entonces también desde la propia ecología hay un planteo de volver a mirar a la naturaleza y de aprender con ella cómo poder restaurar este vínculo. Y la ecología como disciplina plantea que también la humanidad, al participar de los ecosistemas, es un ser vivo más dentro de ese ecosistema, y es necesario poder pensar esta relación integral también en nuestros paradigmas de pensamiento, de reflexión, y poder integrarlo también en... Es decir, hay distintos niveles de intervención que son necesarios para poder restablecer esta forma de vincularnos con la naturaleza, que tienen que ver con aspectos espirituales, personales, profesionales, políticos, y que tienen que ver con distintos momentos y formas de trabajar esta relación. Las personas de fe de las diferentes religiones en el mundo nos entendemos parte de un mismo ecosistema, y entendemos que al ser parte de este ambiente, entonces también necesitamos poder pensar nuestras espiritualidades y teologías en relación a este ambiente. La realidad es que desde la modernidad para acá, desde el comienzo de la modernidad, hay un cambio muy fuerte en los paradigmas teológicos, sobre todo en Occidente, donde el ser humano, al ser comprendido de forma individual, racional, al margen de Dios, también
prioriza sobre todo su necesidad personal, individual, al margen de incluso lo comunitario y más aún de los ecosistemas. De manera que venimos de largas décadas de no incluir a la naturaleza dentro de nuestros paradigmas de análisis y de comprensión de la realidad. ¿Sí? Es clásico que si se hace un análisis muy general de la realidad, se analizan aspectos políticos, económicos, sociales, quizás culturales, pero difícilmente ambientales. Es decir, no está dentro de nuestro paradigma de pensamiento pensar también la realidad ambiental dentro de nuestro diagnóstico, por decirlo así, social, ¿no? Entonces, todos estos paradigmas que fuimos construyendo con la modernidad también han afectado la forma de vivir la fe, la forma de entender la palabra y la forma de vivir como cristianos y cristianas en el mundo. Por eso la revinculación de las personas y de las personas de fe y de las comunidades de fe con la naturaleza y con el ambiente no es una tarea sencilla, y la ecoteología comienza a plantear todos estos problemas para poder pensarlos desde la fe. Entonces, la ecoteología pone en discusión la cosmovisión bíblica, la ética cristiana, la diaconía comunitaria, y desafía de esa forma la eclesiología de la iglesia, es decir, la forma de organizarse de la iglesia, y la convoca a una apertura ecuménica, es decir, a poder ponerse en diálogo con organizaciones, con la comunidad en general, para poder articular tanto en términos sociales como también poder asumir compromisos políticos frente a la gravedad de la situación ambiental y la urgencia de los cambios que vemos que son necesarios. Entonces, en esta situación, un aspecto que necesitamos poder trabajar es cómo el cristianismo, tornando al pensamiento capitalista dominante, y de este modo fue interpretando también su propia relación como personas de fe con el medio ambiente. Y esta tarea requiere de varios cuidados para poder también trabajar lo que hace a los aspectos de la fe y poder vincularlos, por un lado, con la palabra y trabajarlo desde la palabra, lo que hace a nuestra forma de entender la palabra, y poder problematizar aquellos aspectos que tienen que ver con prácticas que refieren a paradigmas, formas de entender la sociedad, que están mucho más allá de la Biblia y que vienen de otros culturales, quizás mucho más ligados a lo que llamamos capitalismo, y que necesitamos poder poner en reflexión seriamente. Es decir, la iglesia cristiana necesita poder desafiarse con una reflexión teológica y una diaconía comunitaria que aborde lo que llamamos la justicia climática en su práctica de fe y en sus relaciones ecuménicas más globales, más comunitarias y sociales. Es decir, la teología no es una actividad reflexiva aislada, sino que necesariamente tiene que poder tomar en cuenta las problemáticas sociales con las que vive, y la cuestión ambiental está allí presente con toda su con todo su impacto, con todos sus elementos problematizados, discutidos desde distintos ámbitos, que la Iglesia no puede desconocer en absoluto. Es decir, necesita confrontarse con los problemas ecológicos concretos. Con esta breve introducción, quería poder poner entonces en contexto cómo va surgiendo esta ecoteología, porque
la Iglesia requiere de una manera de hablar, de pensar, de expresarse desde la fe en relación a esta tarea que se tiene que dar a partir de una demanda social, ambiental, a la cual le tiene que dar respuesta. El primer aspecto con el que se trabaja en la ecoteología, vamos a hablar a grandes rasgos de unos 10 puntos que son los que están allí hoy planteándose con más fuerza de las distintas iglesias y comunidades religiosas. El primero es la base antropológica, digamos, ¿no? Es decir, el Espíritu de Dios crea la vida humana a partir de la tierra. Y esta es una afirmación que ha pasado muchas veces desapercibida. Si bien se ha tomado en cuenta la relación de pertenencia de la humanidad con la tierra, quizás no se ha trabajado suficientemente espiritualmente lo que esto implica. Es decir, el ser humano es creado a partir de la tierra que es productiva, y la tierra que también protege la vida. Pero en esa creación, el ser humano no puede apropiarse de ella. El ser humano no puede ocupar el lugar de Dios y apropiarse de la tierra, ¿no? Porque esto negaría el poder de Dios. Es un acto de deshonra, porque desconoce de esa manera la persona su condición de criatura y pretende ponerse al nivel de Dios. Entonces, en este solo hecho de ser creado a partir de la tierra y ser puesto como criatura por parte de Dios, ya ubica al ser humano en un lugar que entra en conflicto con la idea que ha construido en los últimos 200 años la modernidad con el ser humano. Es decir, Dios comparte en esta tarea de mayordomía que solicita a las criaturas, comparte de alguna manera esa soberanía con los seres que ha creado, pero de ninguna manera la propiedad. Y plantear en una sociedad capitalista como la nuestra, que no tenemos propiedad, sino que la propiedad es de Dios, imagínense que es una expresión bastante fuerte. La tarea para la que somos creados es la de representar a Dios y trabajar por la paz y la justicia en esa creación. ¿Sí? Porque la vida es de Dios, tiene el visto bueno de Dios, y las criaturas estamos allí entonces para convivir y cuidar de la creación. De esta manera, el solo hecho de que el Espíritu de Dios crea la vida humana a partir de la tierra, nos coloca en un lugar que ya, para comenzar en esta autocomprensión como cristianas y cristianos, como personas de fe, necesitamos retrabajar un montón de aspectos que tienen que ver con nuestro rol profesional, con nuestra forma de entender la fe, con nuestra forma de entender la relación con la naturaleza. El segundo aspecto que también se trabaja en la ecoteología tiene que ver con esta idea de que la crisis ambiental es un síntoma de un malestar espiritual en toda la ecumene, ¿no? Esto lo trae con mucha fuerza sobre todo la Laudato Si. Pero es un concepto que es compartido por diferentes religiones. De manera que
las religiones vienen planteando también en sus asambleas la necesidad de tomar medidas urgentes, y esto en alianzas con distintas organizaciones. Hay iniciativas de distintas comunidades que se han propuesto como proyecto volverse congregaciones verdes, comunidades verdes, en el sentido de volverse más sustentables en el manejo de sus recursos y la forma de organizarse. Y esto parte incluso de tomar muy en serio aprendizajes que se han hecho en estos diálogos interculturales con las distintas religiones, donde se toma el concepto de que cuando la madre tierra sufre, los seres humanos sufren, y cuando los seres humanos sufren, la madre tierra sufre. Es decir, hay una relación circular entre los seres humanos y la tierra que no es posible de romper. Siempre tiene consecuencias. Y nosotras como guardianes, como cuidadores, cuidadoras de la tierra, hacemos también propia la declaración de fe para los bosques. ¿Sí? Nos comprometemos a crear conciencia sobre el tema de la deforestación y educar a nuestras comunidades sobre la grave crisis espiritual y de sostenibilidad. ¿Sí? Estos son aspectos que se vienen trabajando en las asambleas de las religiones y que aparecen como temas de discusión. Entonces, la crisis ecológica que se viene reflexionando y pensando, que también retoma Laudato Si con mucha fuerza y que ha ayudado a poder difundirla a nivel global y a poder tener mucho impacto en el ámbito religioso y cristiano en particular, ayuda también a poder analizar cómo aparece este problema, ¿no? Y ahí la crisis es ética, es cultural, es espiritual, y está asociada a una modernidad que llama tecnocrática. Y esa modernidad ha roto relaciones básicas del ser humano, ¿no? Incluida la relación con los demás y con el propio Dios como ser divino, ¿no? Y que ha desplazado a el amor como modo de vínculo y la concepción de los dones de las personas como recursos con los cuales poder también vincularse entre sí. Entonces, este cambio de paradigma de la sociedad moderna, tecnocrática, ha modificado la forma de autocomprenderse la propia persona. Es decir, de alguna manera se vincula y se retrotrae el primer punto que habíamos analizado. Es interesante, el Islam, por ejemplo, plantea que el consumismo produjo un desequilibrio en el planeta, ¿no? Y insiste que es necesario volver a restaurar el equilibrio basándose en la justicia y en la equidad, ¿no? Y esto es un eje, por ejemplo, del Corán. Entonces no es un aspecto, por ejemplo, digo, meramente del cristianismo o de comunidades indígenas o de algún tipo de expresión religiosa particular, sino que es cada vez más amplio los consensos que se van creando en el ámbito de las religiones en torno a la necesidad desde la espiritualidad, la revinculación de las personas con la naturaleza. En nuestro contexto en América Latina, alguien de los históricos que ha venido trabajando en la ecoteología es Leonardo Boff, ¿no? Entonces, y él plantea también que nuestra cultura occidental, hoy globalizada, quebró esa visión integradora y dinámica, ¿no? Del cristiano, de la persona creada en la creación y con la creación. Y este desequilibrio originó lo que llamamos hoy en día el antropocentrismo, el patriarcalismo, la pobreza espiritual, la cultura materialista y depredadora, y la actual crisis
ecológica planetaria. ¿Sí? Miren todos los aspectos que vincula Leonardo Boff con esta alienación de las personas de la naturaleza. Cómo este egocentrismo que se va construyendo cada vez más fuerte deja finalmente como consecuencias el que no tengamos ya más cuidado ni con nuestros pares, ni con la comunidad de fe, ni con los recursos, ni con los materiales, ni con el ambiente, con nada. Y esto está asociado entonces a una pobreza espiritual, dice Boff, que es necesario poder problematizar. Y esta concepción hace también mucho eco en los textos bíblicos. La propia comunidad judía en relación a esto también viene trabajando fuertemente el vínculo de Dios y el pueblo y la creación. Son aspectos que también están allí en debate y en relectura, porque la crisis ecológica en este sentido también es una temática histórica dentro de la tradición judía y judeocristiana. En la relectura de los textos vemos fuertemente muchísimas imágenes donde la recreación permanente de la naturaleza se vuelve también un anticipo, una imagen, un símbolo de cómo Dios con el pueblo y del pueblo con Dios va impactando en la naturaleza. De manera que muchas veces la situación ambiental es un signo de la fortaleza de la fe del pueblo, ¿no? Hay muchas imágenes que van a aparecer en los textos bíblicos en relación a esto, y donde muchas veces el desierto está asociado a la ausencia o el alejamiento del pueblo de la palabra de Dios, mientras que el vergel y el paraíso están mucho más asociadas a la comunión y a la proximidad del pueblo con la palabra de Dios. Entonces, estas experiencias y estas imágenes son muy fuertes y siguen vigentes todavía en la imaginería, en la concepción religiosa del pueblo judío y de la tradición judío-cristiana. Entonces, la crisis ecológica de la que habla también Laudato Si expresa que esta crisis pone en riesgo la vida de todas las personas, pero también marca algo particular. Dice, especialmente la de las más pobres. Es decir, la crisis ecológica y el cambio climático no afecta a todos por igual, a todas las personas por igual. Hay personas que están mucho más expuestas, y son las personas más vulnerables, las más humildes, quienes tienen menos recursos y menos condiciones para poder tomar medidas frente a semejante crisis que ha generado también la sociedad moderna capitalista en particular a esta altura. Entonces, los aprendizajes que se pueden ir haciendo desde las comunidades de fe, desde los espacios espirituales, vuelven a recuperar la necesidad de estar en un vínculo más estrecho con la naturaleza. Y en este tiempo se ha tomado muchos aprendizajes de las comunidades indígenas, y ha favorecido también estas espiritualidades, la revinculación y el diálogo ecuménico, que también durante mucho tiempo no estuvo lo suficientemente próximo ni suficientemente trabajado. Pero la realidad hoy ambiental y el poder descubrir en las propias comunidades indígenas guardianes
y protectores de la naturaleza y de la creación, mucho más eficientes que las comunidades cristianas históricas, ha hecho que también se pueda mirar y observar ese testimonio con muchísimo mayor respeto y responsabilidad, y habilitar de esta manera también los diálogos con mucho mayor condiciones de paridad en los diálogos y los intercambios. De manera que también la ecoteología, en este sentido, es ecuménica, es interreligiosa, es intercultural. Y la relación de la divinidad con la naturaleza y la presencia de la divinidad en la naturaleza es un aspecto que está cada vez más afianzado en la ecoteología como un concepto y como una idea fuerza. Y esto no siempre ha sido así en la teología cristiana. En la teología cristiana, históricamente, Dios está en el cielo, ¿no? A lo sumo es una vivencia y una experiencia solidaria que puede de pronto ser signo de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios en la vida de la naturaleza es un concepto que se está construyendo a partir de estos diálogos interreligiosos e interculturales en nuestros días, gracias a la ecoteología. Y es un aporte fundamental que han hecho los pueblos indígenas. El tercer aspecto tiene que ver con la cosificación de la tierra y la naturaleza como instrumento, como un medio de producción, un medio que conduce a un fin mayor, ¿no? Entonces, esto relativiza toda la vida, porque la tierra pasa a ser solamente un medio para, no es un fin en sí mismo la vida de la tierra. Si decimos que el ser humano es creado de la tierra y en función de la sostenibilidad de la vida humana, ¿sí? Incluso en hebreo, la tierra es Adamá, ¿no? La tierra con la cual es creado el ser humano, y la vida humana se llama Adán, ¿no? Incluso el nombre es tomado literalmente de la tierra. De allí Adán y Eva, digamos, ¿no? El nombre refiere directamente a la tierra y la vida en la tierra, Eva, ¿no? Entonces la tierra, si le pertenece a Dios, y sus recursos están disponibles para la vida de todas las personas, no económicos particulares. La tierra no puede ser tomada como un recurso. Es decir, el solo hecho de hablar de recursos naturales ya entra en conflicto con el paradigma de la fe cristiana. Porque pone la tierra como un medio, como una cosa. Y esto no es posible comprenderlo así desde la fe cristiana y desde muchas otras religiones. Es más, la tierra, en la teología cristiana y en la teología judeo-cristiana, aparece como co-creadora junto con Dios en la Biblia. Si ustedes van a leer en Génesis 1:12, en Génesis 1:24, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Produzca la tierra seres vivientes según su especie. La tierra produce. La tierra va generando vida. Entonces la creación toma de esta idea a la tierra como un ser vivo. La tierra es un ser vivo que produce vida. Dios crea vida a partir de la tierra viva.
Y este concepto entonces empieza a poner en discusión también a la tierra como un medio para la reproducción del capital. Y nuevamente nos encontramos en un conflicto con la sociedad en la que vivimos. Tenemos allí otro punto que la ecoteología está abriendo y que necesitamos poder problematizar, discutir, pero también poder construir una estrategia en conjunto. La otra idea de la ecoteología es que el desarrollo progresivo nos conduce al paraíso, entonces se asocia la acumulación de capital como el bienestar absoluto, el paraíso, ¿no? Y entonces se asocia la expectativa de ganar y de ganar mucho con la fe en la salvación como bendición material. Es decir, traducimos la lógica capitalista a la fe, poniendo al paraíso como la acumulación de capital y traducimos esa acumulación como bendición y salvación y desplazamos a Jesucristo, la resurrección, la vida en Cristo por una acumulación material. Esto en otras religiones va a aparecer desplazando a sus dioses y a sus propuestas de vida por la acumulación de capital como parámetro y como paradigma de vida digna. Esto, a la luz de la fe cristiana, es una aberración. El parámetro ético cristiano es la cruz y la presencia de Cristo en la comunidad, en nosotras y nosotros. La fe cristiana tiene un concepto que es muy singular y que refiere a la kenosis, refiere a la idea del vaciamiento de Dios en Cristo, al hacerse persona a la par de nosotras y nosotros, se vacía de poder, de dominio y se hace uno más, una persona más. Y desde ese lugar de caminar junto al pueblo, de estar junto a las personas, de vivir sus necesidades, de sufrir junto con ellas y con ellos sus problemáticas cotidianas, asume entonces también su historia y sus esperanzas. Y la teología de la cruz y de la gracia se basa justamente en que ese amor de Dios por el mundo, a ese nivel de ponerse a la altura de las personas, es lo que finalmente constituye el gesto más grande de amor de Dios por el mundo, ¿no? Este amor que en griego aparece como ágape, ¿no? Que toma la idea hebrea de ahab, en términos de un amor comunitario, un amor social. Amor a veces no es la palabra más precisa para traducir esta idea por cómo entendemos el amor hoy en día, que está por ahí muchas veces más asociado a lo afectivo y a lo emocional, mientras que este término tiene más que ver con el compromiso inalienable que tienen las personas entre sí, es decir, esa responsabilidad que es irrenunciable en el sentido de la protección mutua y el cuidado mutuo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el amor de Dios por el mundo en su concepción global de su creación, ¿no? Se refleja en esta actitud de Cristo de
asumir con absoluta humildad ese lugar de acompañar y caminar junto con su pueblo. Y desde ese lugar compartir entonces las enseñanzas y el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, como dice Jesús, ¿no? De este nuevo mundo que Dios espera para todas y todos. Entonces la Biblia nos enseña una economía en la que hay suficiente para todos, ¿no? Y está basada en un compartir que es el bien común de todos y todas. Y por esta razón, entonces, es necesaria lo que la Laudato Si llama una conversión ecológica y que tiene su fundamento en esta reconversión espiritual, donde necesitamos revisar este paradigma espiritual con el cual nos estamos vinculando entre nosotros y con la naturaleza. Y esto implica volver a releer el Evangelio para volver a iluminar nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Podemos incluso pensar en la crisis ecológica como un llamado a la conversión. Si todo esto que estamos viviendo como un llamado de Dios a revisar nuestro vínculo con la naturaleza, con nuestro prójimo, a partir de la fe. Y es un llamado a una conversión integral. ¿Mm? Es decir, es un acto de vocación cristiana el tener que atender a este llamado. Entonces, esta idea del desarrollo progresivo como un camino de fe que conduce al paraíso hasta lograr la acumulación total, y esa acumulación como símbolo de dignidad y de justicia y de bienestar, es una idea que es ajena a la tradición cristiana y que necesita, como de tantas otras religiones, y que necesita de ser revisada y problematizada. Y la ecoteología asume también ese eje de trabajo. Otro punto tiene que ver con el propósito de la creación. ¿Sí? La función para la que es creada la vida en la creación es garantizar la vida plena para toda la creación. Es decir, la función que tiene es garantizar la vida. Entonces, esta visión empieza a entrar en conflicto con aquellas posiciones que llamamos antropocentristas o incluso androcentristas, que desplazan la creación de Dios y a Dios mismo del centro de la escena y colocan a los seres humanos, o incluso en particular al varón, ¿m?, como responsable de la explotación de la tierra, y a las mujeres muchas veces en un lugar incluso secundario, ¿no?, de procreación, ¿no?, como asistentes en esta creación de vida, pero también en función de las necesidades del varón, ¿no? Y en el relato de la creación, Dios ordena al ser humano a poder tomar, compartir esta soberanía junto con Dios para poder garantizar el cuidado y también poder alimentarse todos y vivir de la naturaleza. Y allí empieza también todo un debate en torno al trabajo, de estos usos de la naturaleza. Ya incluso en el conflicto de Caín y Abel vamos a empezar a tener algunos problemas en torno a hasta dónde y qué es lícito en el ejercicio de ese dominio en la naturaleza. Dios, cuando saca a Adán y a Eva del Edén para que cultive el suelo, los convoca a vivir de su trabajo, ¿no? Y el texto hace referencia al cultivo, a un servicio, a una labor ligada a el sostén de sus vidas.
Entonces, el ser humano está llamado también a servir y a cuidar la tierra. Y esto, para Dios, es bueno, incluso hasta es motivo de alegría. Ahora, ¿cuál es el límite de esta tarea? Es decir, ¿cuándo dejamos de servir y de cuidar para empezar a poner en riesgo la vida de la creación y a poner en conflicto la razón misma de la creación? Porque el llamado es a trabajar y a cuidar el Edén. Esto aparece muchas veces en el texto del Génesis. Entonces aparecen algunas incertidumbres en esta relación que vamos creando con la naturaleza. Y como seres humanos necesitamos aprender que tenemos una capacidad limitada. Y esta concepción es difícil de asumir para muchas personas, de que no sabemos todo, ¿no? Aprender que también las distintas culturas tienen sus diferentes formas de vincularse y que necesitamos aprender las unas de las otras. Aparece la necesidad de poder pensar no solamente ahora, sino también el futuro. Si no estamos aquí solamente hablando de que necesitamos resolver una crisis climática para nosotros, sino que necesitamos pensar también en la humanidad, en el futuro de la humanidad. Tenemos que tener presente también que la protección de los paisajes, los ecosistemas, la vida de la naturaleza, re- in- implica también el cuidado de muchos ciclos, de muchas leyes que son propias de la naturaleza, y que no es solamente intervenir, sino también aprender de ella, ¿no? Aprender que como seres humanos somos un eslabón más de una cadena muy grande, que somos una partecita más. El aprender a pensarnos también dentro de una biodiversidad que está toda vinculada entre sí, donde uno modifica una cosa y se afecta a todo, donde todo tiene consecuencias, como decíamos hoy al principio. El poder entonces también trabajar la empatía con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con el ambiente en el que vivimos. Y esto es algo que para muchas personas resulta extraño. ¿Cómo empatía? ¿Cómo es esto de tener afecto por una planta, por un animal, por un pedazo de tierra, ¿no? Y que esto esté asociado a la bondad humana. Es decir, hay un tema de valores, de espiritualidad allí, que está quebrada, que en muchos casos es necesaria reconstruir y retrabajar. Y vamos a ver en muchos casos también en los que hay relecturas de textos bíblicos que incluso fortalecen esa visión del ser humano como algo que está totalmente por encima de la naturaleza, y que por tanto tiene derecho a hacer con la naturaleza lo que a su juicio considere mejor, ¿no? Y estas teologías también son necesarias revisarlas. Es lo que Laudato Si llama el antropocentrismo moderno desviado, ¿no? Es decir, le pone ese nombre como resultado de este paradigma tecnocrático que mencionaba hoy también antes en la charla. Y este antropocentrismo moderno desviado, ¿no?, ha llevado a la criatura humana a que termine sometida, ¿no?, ignorando su pertenencia natural a la creación y su responsabilidad moral. Y este antropocentrismo deriva entonces un relativismo práctico, dice Laudato, ¿no? Donde todo se vuelve irrelevante, y si no sirve para mis intereses inmediatos, entonces no sirve para nada, ¿no? Entonces, todo está sujeto a ese ideal donde bienestar y paraíso tiene que ver con acumulación y bienestar económico.
Entonces, esta forma de pensar la fe y de entender la fe entra en conflicto con el mensaje del Evangelio. Y necesitamos poder discutir esto y trabajarlo también desde la Iglesia, porque tiene un impacto directo en la naturaleza. Otro aspecto tiene que ver con cómo el ser humano es comprendido en la historia de la salvación. Es decir, el ser humano, decimos en la fe cristiana, está de paso por el mundo. No tiene propiedad. Lo que tiene es una promesa de ser parte del reino de Dios, ¿sí? Y de manera que en todo tiempo y lugar no es dueño de nada, pero al mismo tiempo es responsable por todo. Entonces, en este paso por el mundo, nuestra función no es acumular propiedad, sino asumir las responsabilidades que nos competen para poder vivir de todos juntos y juntos. Y en la cultura occidental, el ser humano se debate con una alienación de la naturaleza que lo conduce a una apropiación sin límites. Es decir, como la naturaleza se vuelve una cosa y algo que se puede comprar y vender, yo me apropio y hago con lo que yo compré lo que a mí me viene en gana, ¿no? Entonces, esa alienación de la relación de pertenencia con eso que llama propiedad, lo lleva a un abuso que lo pone en riesgo incluso a sí mismo como persona. ¿Mm? Entonces allí se rompe lo que se llama en griego la oikeiosis, ¿sí? Esa relación de familiaridad, de pertenencia a una misma casa, esa relación de intimidad con la naturaleza, ¿no? Por eso hablamos de casa común. Y esa alienación de la casa común, de no poder entender la naturaleza o el planeta como un hogar, sino como algo a lo cual capitalizar y convertirlo en moneda, ¿m? Lo lleva entonces a ponerse en riesgo y a entrar en una relación de competencia con sus pares en los que se rompen los vínculos de solidaridad mínimos necesarios para poder vivir juntos. ¿M? Zygmunt Bauman dice que a medida que esto avanza y se vuelve cada vez más complejo, nos volvemos turistas eternos, donde nadie se hace cargo de nada y todos estamos de paso, y cada uno aprovecha lo que puede, ¿no? Otro autor habla del hábito del apartheid, ¿no? Donde hay un gran divorcio de la naturaleza con la historia humana, como si fuera que la historia humana va por un lado y la naturaleza va por el otro. Sin embargo, el ser humano, si bien decimos que está de paso por la creación, y no puede hablar de dominio para la explotación, para el usufructo, para la acumulación, sí está sujeto al ágape, ¿sí? A la corresponsabilidad mutua con su pueblo, una corresponsabilidad de la cual participa Dios mismo a través de su espíritu, un espíritu que sigue creando en la creación. Y somos testigos de que Dios sigue creando en la creación. A Dios gracias. Si no, no sé dónde viviríamos hoy en día. Entonces necesitamos poder trabajar este entendimiento de la realidad, ¿no? Es decir, nuestras vidas en la fe cristiana adquieren sentido a partir del ejercicio de esto que llamamos amor, ágape, ¿no? Esta responsabilidad social extendida de cuidado mutuo. Y esta tarea de libertad y de obediencia en la cual nos relacionamos a través de la fe con Dios,
necesitamos tener también un equilibrio. Porque si bien Dios en el amor nos da libertad, también nos llama a respetar la ley, ¿no? Y la obediencia sin libertad nos lleva a una esclavitud y a una actitud excluyente. Y la libertad sin obediencia se vuelve una arbitrariedad donde terminamos en conflicto con todo y con todos y todas. Entonces la obediencia, por un lado, nos vincula con nuestro Creador, y la como criaturas, también en comunidad. De manera que necesitamos poder trabajar esta responsabilidad que recibimos de parte de Dios en esta relación de obediencia y de libertad, para poder sostener la vida de la casa común, de la cual somos parte. Y esta casa común, por la cual estamos de paso, donde somos peregrinos, forasteros. La palabra griega para peregrino, forastero, es párroco. Parroquia, ¿no? Paroikos en griego, es lugar de paso. ¿Sí? La casa común es un lugar de... una gran parroquia, es un lugar de paso en el cual somos invitados a alojarnos. Esta es la idea. Estamos siendo invitados a pasar a la casa de Dios y estamos comportándonos como personas un poco desagradecidas con nuestro anfitrión. Entonces la existencia cristiana es pasajera y es testimonial. Es decir, también se espera como agradecimiento a ese alojamiento una actitud conforme a quien está agradecido, agradecida por ser alojado, alojada en esa casa, ¿no? Y esta es la concepción en la cual también la responsabilidad es pensada en términos de paso, porque no somos las únicas personas que vamos a estar alojadas en ese lugar, en esta creación. Vendrán muchas otras, y es nuestra tarea resguardar ese espacio para que muchas otras personas puedan seguir alojándose en esta casa común. Entonces, esta idea de las personas de fe como personas de paso es otra idea que desde la ecoteología se viene discutiendo, porque se necesita poder plantear la necesidad de responsabilizarnos por nuestra creación. Otro punto tiene que ver con la forma en que entendemos nuestros oficios, nuestras profesiones. Nuestras profesiones son un llamado de Dios desde la fe cristiana. La ocupación que nosotros desarrollamos es nuestra manera, desde nuestra profesión, de ejercer nuestra fe en la vida cotidiana, desarrollando nuestros dones, nuestras capacidades creadas por Dios a través del Espíritu de Dios para servir y brindar un servicio a la comunidad. Y la idea es que esos oficios no entren en conflicto con la naturaleza, porque de lo contrario estamos entrando otra vez en conflicto con la vocación. Y la vocación de Dios no es otra, sino otra vez la de cuidar y la de garantizar la vida de todas las personas, ¿no? Entonces la vocación de las personas está ligada
a poder también dar testimonio de su fe en Dios y de dar gloria a Dios con sus oficios, con sus trabajos. ¿Mm? Esto es otro aspecto que de pronto también entra en conflicto con los tiempos en los que vivimos, donde la razón por la cual ejercemos nuestro trabajo es si es rentable, donde de quien se da gloria en el trabajo es uno mismo, en el mejor de los casos la empresa para la que se trabaja, pero de ninguna manera aparece en ese escenario el beneficio social que se presta y el valor desde el cual se ejerce esa profesión, ¿no? Entonces también cualquier actividad humana requiere de un sentido espiritual profundo y que necesitamos sanar en nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, basarla en el respeto, ¿no? Y que pueda tener una dimensión material, moral y espiritual, donde estén interrelacionadas estas dimensiones, para que haya un equilibrio, para que sea un trabajo humano, santificador, decimos en la fe cristiana. Es decir, que genere y motive el amor de los unos por los otros. Esta comprensión de la tarea, de la profesión, nos convoca entonces a poder pensarnos en relación a la preservación de la tierra y a participar con nuestras labores, nuestro ejercicio profesional, de esa co-creación que Dios sigue desarrollando a través de su Espíritu, a través de nuestro vínculo en la fe con Dios. Sigue también esta obra creadora de Dios con la naturaleza de actualización de la creación. Por tanto, ese vínculo espiritual y ese valor del trabajo como vocación de Dios constituye un aspecto central por el impacto que tiene también el trabajo y la explotación en la naturaleza, en la crisis ambiental que vivimos. Un aspecto que es sensible tiene que ver con el lugar que ocupan las personas adultas en esta crisis climática. Es una crisis desarrollada por personas adultas que no pueden vincularse de manera igualitaria con niños y niñas, que no pueden vincularse de manera respetuosa con su entorno. Pero este vínculo que deja al margen a niños, niñas, adolescentes, es un aspecto que requiere de otra observación desde la ecoteología. Porque Jesús pone un niño en el medio de los discípulos y dice, quien no puede ser como un niño no entra al reino de Dios. Entonces hay un problema en este adultocentrismo que también necesitamos poder problematizar y que tiene que ver con el paradigma con el cual pensamos la realidad en la que vivimos. Necesitamos poder aprender los límites, ver que no somos capaces de saber todo y de entender todo, que podemos aprender también con las infancias. Reconocer que no sabemos todo porque no tenemos toda la verdad ni todo el poder, porque eso fluye permanentemente. Y que también hay capacidad de poder construir junto con las infancias. Asumir que la participación de las infancias, las adolescencias, nos permiten entonces también poder crecer junto con ellas, poder ejercitar esta responsabilidad por la vida, por nuestra naturaleza, nuestra casa común de manera conjunta y compartir las decisiones junto con ellas. Y entender que las infancias, las adolescencias, no se ejercen en contra de los adultos, que no disputan, no compiten con
las personas adultas, sino que ayudan a que haya mayor equilibrio, es que es parte de este equilibrio que necesitamos construir en la casa común para poder vivir entre todos juntos y juntas. Entonces, un aspecto que trabaja también la ecoteología tiene que ver con este lugar privilegiado que ocupan las personas adultas en el desarrollo de sus tareas, de sus profesiones, y cómo esto impacta en la naturaleza en desmedro de la vida, de las infancias, del futuro del planeta, como también dijimos antes, ¿no? Entonces, es necesario volver a ver la humanidad de manera integral, integrando también a las infancias en esta visión. Un aspecto que tenemos que también poder tener presentes tiene que ver con estos tipos de espacios como lo que compartimos ahora, y que también es un llamado que nace del Evangelio, y tiene que ver con el testimonio público, este testimonio de unidad, esta búsqueda de transformación conjunta de nuestras prácticas, de nuestras formas de pensar, para poder mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Y esto en Laudato Si aparece, por ejemplo, como amor civil y político, ¿no? Ellos ahí traducen ágape como amor civil y político. Esto que traducíamos hoy como amor, que es una manera de sentir la responsabilidad como algo que nos compete a todos y a todas, ¿no? Es una cultura de cuidado del ambiente, del cual somos parte, ¿no? También le llama una civilización del amor, citando a Pablo VI, acá Laudato, ¿no? También lo dice así Francisco. Necesitamos volver a pensarnos como una civilización del amor, que somos del amor social a nivel político, económico, cultural, como algo que nos necesitamos y nos debemos para poder reconstruir nuestros vínculos como ecosistema entre nosotros y nosotras. Entonces el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y que alienten una cultura de cuidado entre todos. Y en esto está en juego nuestra espiritualidad, nuestra caridad, nuestra santificación. Si hablamos de la comunidad cristiana como comunidad de santos y santas, en el sentido de estar vinculados al amor de Dios y al Espíritu de Dios, necesitamos entonces también poder responder de manera responsable ante esta comprensión. Quiero terminar ya diciendo el último aspecto con el cual se vincula la ecoteología y tiene que ver con la relación iglesia-estado. Si la iglesia no está al servicio del Estado, ni el Estado está al servicio de la iglesia, sino que desde la concepción cristiana son dos grandes ámbitos en los que se distribuye la responsabilidad por la justicia en el mundo. Y allí, desde las tradiciones ya cristianas más antiguas, se viene planteando esta dicotomía que se presenta en el ser humano, en relación al amor a sí mismo, llegando hasta el desprecio de Dios, o por otro lado, el amor a Dios de tal manera que llega hasta el desprecio de sí mismo. En estas dos grandes extremos, es necesario poder trabajar la necesidad de que haya ámbitos que puedan intervenir en cada uno de estas dos grandes tendencias de la vida humana. Una desde la iglesia, desde la fe, desde el evangelio, convocando a la persona desde la fe para poder calibrar su vínculo con la naturaleza, su vínculo con sus pares, con la creación, y otro espacio que regule desde la ley y que sancione desde la ley lo que los seres humanos no cumplen y que ponen en peligro a la vida de las demás personas.
Y aquí tenemos un aspecto que es enormemente complejo, porque en más de una oportunidad nos encontramos como iglesias viendo cómo el propio Estado incumple, cómo es el propio Estado quien violenta, es el propio Estado quien viola la ley cuando debe ser quien garante el ejercicio de los derechos y el acceso a la ley. De manera que nos vemos ahí como comunidades de fe en la necesidad de dar testimonios públicos, de llamados de atención al Estado para el ejercicio de su función pública, su razón de ser, y por otro lado, organizarnos como comunidades de manera ecuménica para poder marcar límites y establecer pautas de cuidado en función de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos como barrera para la protección de la vida creada por Dios. Y en este punto fortalecer también desde la tarea cristiana y la tarea de las iglesias este vínculo espiritual entre las personas con Dios y las personas con toda la creación. De esta manera, ¿qué es la ecoteología? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que se están discutiendo hoy en las religiones a nivel global en torno a la ecoteología? ¿Y de qué manera esto también ha ido tomando forma en nuestras iglesias, nuestras comunidades, y los puntos que están allí en debate desde la fe, desde la teología? Habrá seguramente distintas experiencias y preguntas y situaciones que esto va a ir generando y sigue movilizando. Pero voy a estar dejando esta presentación por acá para poder entonces dejar también espacio para que podamos conversar si tenemos tiempo para esto. Bueno, Jorge, gracias. No sé, estuvo muy claro. A ver si hay alguno que quiera hacer alguna consulta o algo, y yo te la comparto desde acá, porque no tenemos micrófono, así que no hay problema. Si alguno quiere hacer alguna consulta o algo, compartir algo. Que tú... Sí. Creo que muchos de nosotros vení, Oscar, me llamo. Ahí Oscar va a compartir contigo algunas cuestiones, algunas consultas. Más que nada una consulta, sino estoy muy contento de poder escucharlo, su aporte, ¿no? Yo soy del pueblo Mocoy, del Chaco. Anoté varias cosas que para mí que es muy importante. Dice, es una eslabón más de esa cadena tan larga, ¿no? Que lo que uno de otra forma desde nosotros, ¿qué hacemos? A compartir con otro equipo, otro pueblo sería. Para mí eso me impactó mucho, pero es muy cierto eso, cuando se dice es una eslabón más, no todo completo, pero es importante, una eslabón más de esa cadena tan larga. Entonces lo que se está haciendo acá también para mí es muy importante. Después escuché de ese, el medio ambiente está en crisis. ¿Es verdad eso? Bueno, de una de otra forma estamos aquí escuchándole a ustedes, escuchándole cada uno de nosotros, por lo cual de una u otra forma para poder cambiar esto. Eso es lo que se está, se está haciendo. Bueno, como dije recién, yo soy del pueblo Mocoy, del Chaco sería. Gracias por compartir su aporte. Por favor, un gusto escucharlo también. Le abrazo de acá desde la distancia. Gracias por compartir su reflexión, que también coincido con usted sobre lo que usted está planteando, ¿no? Esta
posición que usamos y que nos hemos acostumbrado a vivir así, tomándonos derechos sobre la naturaleza, las personas, como si todo fuera algo que uno puede apropiarse, ¿no? Como si todo se pudiera comprar y vender, y como si todo tuviera un precio, ¿no? Y que nos está llevando a una crisis que es no solamente ecológica, como dicen cada vez más religiones, sino que es una crisis espiritual, porque el ser humano mismo ya se desconoce a sí mismo, ¿no? No puede conocer a la otra persona como persona, sino como una cosa, porque ve a otra persona y está viendo cómo hago para hacer plata con el otro, cómo hago para sacarle provecho al otro. Ya no estamos viendo a la otra persona como persona. Es decir, a este punto nos está llevando la crisis ambiental, ecológica, en la que vivimos. Y esta es la tarea que la ecoteología está poniendo en discusión. Si no podemos vivir así. Gracias, Jorge. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Entendió bien? ¿Estuvo claro? ¿Sí? Sí. Vení, Jorge. Jorge Colet va a hablar. Muchas gracias. Hola, tocayo. Hola, Supongo que somos egresados del ICEDET, ¿no? somos egresados de Elizabeth. Tenemos el sello. El tema es que esta es una nueva espiritualidad la que se está instalando, que viene a justificar justamente toda esta destrucción de la propia creación, ¿no? Es decir, no es que sea es una anti-espiritualidad a la bíblica y a la que nosotros entendemos como defensores de la creación, pero ellos también se presentan como una espiritualidad que tienen el poder de influenciar sobre la sociedad. Porque, por ejemplo, acá en Castelli hay emisoras FM que están todo el día, pertenecen a iglesias o organizaciones evangélicas, bueno, que no son necesariamente las iglesias indígenas de acá, sino iglesias blancos, que están promoviendo esta espiritualidad que nosotros hoy estamos criticando por ser sí, justificadores de la destrucción de la creación de acuerdo a lo que nosotros entendemos como desde el texto bíblico, ¿no? Gracias. Gracias, tocayo. Sí, la espiritualidad, vamos a decir así, voy a usar, me permito, ustedes permítanme por favor usarlo así, esta espiritualidad capitalista que está usurpando el evangelio, permítanme decirlo así, necesitamos poder trabajarla, pero también hacerla desde el cuidado y del respeto. También necesitamos poder dialogar con estos hermanos, con estas hermanas, y poder hacerlo desde la palabra. Quienes vienen planteando ya hace tiempo que el capitalismo se ha instalado como una religión, ahora me vienen dos autores que recuerdo, que son Frank Hinkelammert, después, ahí se me acaba de ir ahora el otro nombre, es un teólogo brasilero muy conocido también. Leonardo Boff. Leonardo Boff en particular, sí, pero también otro teólogo más que ha sido muy concurrente de nuestras iglesias, que vienen discutiendo esto, básicamente, ¿no? Es decir, el capitalismo logró
integrarse a la estructura espiritual de nuestros pueblos. Entonces, ya no se juega meramente la acumulación de capital, sino que con la acumulación de capital se juega la salvación. Entonces ya no es lo mismo si yo logro tener un auto, un terreno, un banco. No, se juega con eso, si Dios me quiere o no me quiere, si me salvo o no me salvo, ¿no? Entonces ya no es lo mismo. No estamos hablando de plata nomás. Estamos hablando del sentido de nuestra vida. Y si esto no lo podemos charlar en nuestras comunidades, si esto no lo podemos pensar desde la fe, desde nuestras religiosidades y espiritualidades, porque es un tema común y transversal a varias religiones, si no es un tema solo, también lo tenemos esto en tradiciones indígenas, en tradiciones judeocristianas, islámicas, orientales. ¿Sí? El capitalismo ha intervenido el imaginario social, la cultura, ¿sí? Y de esta manera ha disociado a las personas, por un lado, de su vínculo con Dios y ha reemplazado a Dios por el bienestar económico y social. Y esa jugada ideológica nos está llevando a un límite donde ya no solamente no tiene sentido nuestra vida, sino que tampoco tiene sentido la iglesia, ni tampoco tiene sentido la creación o la naturaleza, porque todo se vuelve un medio para un mismo fin. Y este es un aspecto donde la espiritualidad necesita ser pasada otra vez por el tamiz del Evangelio y ver qué es mensaje de la palabra de Dios y qué no. Hola Jorge, soy Gaby de Fundapaz, vengo en representación de esta organización. Y escuchándote la verdad que es muy rico y uno sigue pensando, ¿no? Y cuando vos hablabas hoy en un momento y hablabas de esto del trabajo y hablaste de Caín y Abel, me resonó esta pregunta que alguna vez la escuché decir, bueno, ¿dónde está mi hermano, no? Que es la pregunta que le hace Dios a Caín, ¿no? Y esa pregunta me parece que tiene que resonar en nosotros, ¿no? ¿Dónde está mi hermano, mi hermana? Y muy unido a lo que vos decías también, que esto de decir, nuestras profesiones son un llamado de Dios a ejercer nuestra fe en el lugar. Y más allá de nuestras profesiones, nuestro posicionamiento como mujer, como hombre, como hijo, desde el lugar que nos toca, ¿no? Ya sea en la familia, en el campo, en la organización, como referente, ¿no? Es tener esa mirada y esa pregunta constante, ¿no? ¿Dónde está mi hermano? Que es mucho más profunda también. Eso nada más. Gracias, Gladys. Sí, comparto esa reflexión contigo. Y tiene que ver claramente con lo que también hablábamos hoy al principio. Concepción colectiva, comunitaria, que ha sido rota desde la modernidad para acá, ¿no? Entonces, se rompen los espacios comunitarios donde construimos los sentidos comunes. Entonces, hemos perdido el sentido común, valga la redundancia. Necesitamos volver a pensarnos de forma colectiva, entendernos de manera colectiva, y la espiritualidad es un elemento fundamental de revinculación colectiva. Porque nos vincula no solamente entre nosotras y nosotros, sino también con nuestro entorno, con la naturaleza en la cual nos encontramos. De esta idea de casa común, ¿no? La espiritualidad es la que le pone un poco las paredes a ese espacio de encuentro. ¿A dónde estamos? ¿Y para qué estamos donde estamos? Y esta concepción colectiva, comunitaria, a esto quiere aportar la ecoteología. No es lo único que permite construir todo esto, porque está también todo el ideario y las necesidades que necesitamos poder debatir y construir juntos, juntas en los territorios. Pero la espiritualidad quiere ser uno de esos elementos
que ayude a ir poniendo estas paredes en las cuales podamos sostener esa casa común entre todos y todas. Y tiene que ver justamente con esta comprensión del antropocentrismo y la concepción individual que se ha radicalizado a tal extremo que nos hemos alienado entre nosotras y nosotros, de no poder vernos como pares, de no poder reconocernos como personas en condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, la competencia como motor de la transformación en el capitalismo nos ha destruido la capacidad de poder vincularnos desde el ágape, ¿no? Desde esta responsabilidad o corresponsabilidad social común que traducimos en los textos muchas veces por amor. Porque bueno, sí, es amor también, pero no siempre queda tan claro que tiene que ver con este sentido, ¿no? Es decir, el Nuevo Testamento habla prácticamente de ágape siempre cuando habla de amor. No hay otro concepto que no sea el de ágape, básicamente cuando se habla de amor en la tradición cristiana, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de amor, se habla de Ahab, donde también tiene un sentido social, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando en términos colectivos. La Biblia nace, se construye, ¿no? Sus testimonios son relevados y puestos por escrito dentro de una tradición comunitaria colectiva. Es decir, nadie puede pensarse en ese contexto como individuo, de forma aislada. Siempre es parte de un pueblo, siempre es parte de una comunidad. Y esto hoy en día ya no lo podemos dar por sentado. Existen experiencias comunitarias, existen personas que pueden pensarse y sentirse parte de una comunidad, existen estas experiencias, pero son cada vez más aisladas. Y estos espacios necesitan ser revinculados, fortalecidos, y la espiritualidad es un aspecto que puede ayudar a revincular y fortalecer esos espacios que aún nos quedan colectivos, con los cuales poder reconstruir y restaurar esta crisis climática que nos ha llevado a poner en peligro nuestras propias vidas. El autor, ahora me acordé el nombre que hoy mencionaba también con Jorge, es Yun Sung, ¿no? También otro autor clave en toda esta reflexión sobre la espiritualidad y el capitalismo. Menciono estos autores pensando que por ahí quienes puedan tener acceso a estos materiales también son muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Está todo bien? ¿Se entendió? Bueno, Jorge, primero que todo, agradecerte por tu tiempo. Para nosotros desde hace 2 días que estamos un poco compartiendo, no debatiendo, sino compartiendo, tratando de repensarnos también nosotros como instituciones que estamos al lado de los pueblos indígenas. También nuestra forma de trabajar o nuestra forma de repensarnos también, nuestro testimonio también como instituciones, ¿no? Que estamos al lado de los pueblos indígenas. No podemos pensar como hacen muchas veces los organismos u otras instituciones, de imponer las cosas, sino que tenemos que repensarnos en el tema de la consulta previa, libre e informada, pero con una visión de la cosmovisión y de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Y eso también nos está a nosotros refundando nuevamente, así como hay que refundar el pensamiento espiritual de la gente, eso que se ha roto, reconstruirlo. Me parece que es algo que nosotros como instituciones también tenemos una responsabilidad. Así que agradecerte. También nosotros vamos a seguir hoy trabajando y vamos a ir al campo a conocer algunas experiencias, a compartir con la gente. Y bueno, ese de estar al lado de los pueblos indígenas es también para aquellos que podemos estar en el territorio, también para las instituciones es una riqueza, ¿no? Así que eso es lo que nosotros también estuvimos compartiendo ayer, el tema de la cosmovisión, la espiritualidad del monte, el tema de lo que está pasando en el ecosistema, y bueno, nosotros después repensarnos también internamente
de una ecoteología, una espiritualidad del monte, que en definitiva es la creación de Dios, ¿no? Así que desde esa perspectiva estamos. Así que no sé si vos querés decir algunas últimas palabras para tener en cuenta o mandarnos, si vos tenés por escrito lo que hoy pudiste compartir, así compartimos con las organizaciones también. Gracias. Gracias. Sí, me tomé el atrevimiento de grabar estas conversaciones para que también quede este registro. Quizás sea también más sencillo poder escucharnos nuevamente y revisarnos, y puede ser un material que se puede compartir. Así que después puedo pasarle el link para descargarlo. Y sí, también el material escrito se puede compartir claramente también. Son materiales para seguir pensando juntos, como les decía al principio, y para mí, más que un honor poder compartir con ustedes, no puedo decirles otra cosa. Gracias por la escucha, gracias por las reflexiones, y sigamos enriqueciendo estas perspectivas espirituales. Es decir, esto es una tarea común, colectiva, comunitaria. Tomen esto meramente como aportes, como insumos, como ideas que han nacido en muchos talleres y actividades en las comunidades, ¿sí? Hemos ido registrando las temáticas y los problemas que íbamos identificando, los fuimos poniendo en reflexión, y esto es resultado de la reflexión de muchas hermanas y muchos hermanos, ¿sí? Acá yo solamente estoy contándoles, hago de relator, de todo un proceso que se viene dando dentro de las comunidades de la iglesia y de las iglesias con las que trabajamos, y que invitamos a que se sigan sumando también, desde sus territorios con sus reflexiones. Es decir, nada de esto está cerrado, sino que está abierto y está dispuesto entonces como recursos para transformarnos, dejarnos transformar, poder dejarnos transformar tanto por esta pertenencia a la naturaleza que necesitamos poder trabajar y tomar como propia, como así también por esta posibilidad de poder pensarnos como pares, ¿no? Poder pensarnos como pares. Dejar de lado la mentira capitalista de que hay personas que son más aptas que otras. Para Dios somos todas las personas iguales. Trabajemos desde esa igualdad y de esa pertenencia común a la casa común, y dejémonos sorprender por lo que Dios tenga para nosotros y nosotras de aquí en más. Les abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, de la distancia, y espero poder verlos y conocerles en algún momento de forma personal. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un aplauso, si se escucha. Nosotros te vamos a mandar las fotos después para que tenga como consumo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Por favor, muchas gracias.